Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanos en CNN Chile en el día después de las elecciones con muchísimo tema para conversar junto a ustedes a través del hashtag CiudadanosCNN y junto a nuestros panelistas. Patricia Politzer, bienvenida. Hernán Larraín, Alberto Mayor, Rafael Berguán, bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanos. Esta es la pregunta que tenemos para ustedes también para que comiencen de inmediato a votar y a opinar a través de nuestras redes sociales. La pregunta es la siguiente: ¿quién queda más dañado por los resultados de las elecciones? Y tenemos tres alternativas: la presidenta Michelle Bachelet, A, el expresidente Ricardo Lagos, B, y el senador Alejandro Guillier, C. Participa a través del Twitter con el hashtag CiudadanosCNN y votando entonces en nuestra pregunta. Vamos al minuto de confianza. Rafael, vamos a partir con él. Creo que es la primera vez que parto yo. Se agradece. Bueno, la palabra inglesa accountability no tiene traducción directa al castellano. En general la traducimos como rendición de cuentas, pero es bastante más que eso. No solo tiene que ver con enterarse cuando algo malo ocurre, también tiene que ver con saber quiénes son los responsables y, tal vez más importante, sancionarlos. Y aunque hoy día Chile es un país mucho más transparente, en materia de sanciones es poco lo que se ha hecho, especialmente cuando estas tienen que venir desde el mundo político. Un ejemplo fue lo que pasó con la ex ministra Javiera Blanco. El gobierno tardó muchísimo en sacarla, a pesar de los distintos escándalos que habían ocurrido en reparticiones que dependían de su ministerio, el de Justicia, y a pesar de que ya ella hace rato que no era funcional al cargo. Afortunadamente, la democracia ayer dio señales positivas en esta dirección. Dos alcaldes que están formalizados por problemas con el negocio de la basura perdieron. Estoy pensando en Cerro Navia y Maipú. Ojalá la clase política escuche este mensaje al definir sus candidatos en las futuras elecciones. Gracias, Rafael. Patricia, tu minuto. Yo quiero hablar de Jorge Sharp, el alcalde electo de Valparaíso. La verdad es que Sharp le dio una paliza a los dos grandes bloques políticos. Sacó más votos que sus dos rivales juntos. Los dos sumados no alcanzan a Jorge Sharp. La verdad es que el triunfo de Sharp es mucho más allá que un triunfo de la izquierda autonomista, que es el movimiento donde él milita. Es el triunfo de un movimiento ciudadano donde un grupo grande de profesionales y trabajadores de las más diversas áreas se organizaron, hicieron sus propias primarias, respetaron los resultados, movilizaron una gran cantidad de voluntarios que trabajó durante los últimos 2 meses hasta llegar al resultado de ayer domingo. Hasta ahora, los dirigentes de movimientos ciudadanos, movimientos sociales fuera de los dos conglomerados políticos habían sido muy exitosos en diagnosticar los problemas y organizar protestas masivas. Pero Sharp ahora tiene que dar un paso más allá, porque alegar y criticar es fácil. Lo que es difícil es construir. Otra cosa es con guitarra. Y ahora a Sharp le toca ver cómo toca la guitarra, es decir, cómo es capaz de gestionar la municipalidad de Valparaíso, un municipio que es muy complejo, está quebrado económicamente, tiene grandes problemas y muchísimas necesidades. El desafío hoy día, y tiene muchos ojos esperanzados sobre él, es cómo Sharp logra gestionar esa municipalidad siendo tan exitoso en la gestión como lo fue ayer para conseguir los votos. Gracias. Para eso lo eligieron. Gracias, Patricia. Hernán, tu minuto. La elección municipal ha puesto en un segundo plano un hecho muy delicado. Este es el conflicto de interés que tiene el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos. El ministro Campos era integrante del estudio de abogados junto a Francisco Zúñiga, abogado defensor de la empresa Morfo, que es uno de los responsables del escándalo del padrón electoral, que le ofrecía servicios al registro civil. Pasada esta elección, y con la confirmación por parte del Colegio de Abogados de que efectivamente existe un conflicto de interés para el ministro Campos, pues había una comunidad de techo con el abogado que está defendiendo a la empresa Morfo. La impresión es que, y en el contexto de lo que debería ser un golpe de timón por parte del gobierno actual y un cambio de gabinete importante, el actual ministro Campos
es quien da la impresión, tiene la cara de ser el primer exministro fruto de este conflicto de interés. Muchas gracias, Hernán. Alberto, tu minuto. La semana pasada dije y proyecté que no iba a pasar mucho en esta elección, que la historia no iba a tocar la puerta de esta elección. Me equivoqué claramente. Esto fue un gran terremoto, la sismología que viene ocurriendo hace muchos años, durante que meses tras meses nos va sorprendiendo con nuevas noticias, también se transformó en esta elección en una nueva señal política potente. Esa señal es interpretada hoy día por los actores de modos muy disímiles. Sin embargo, la señal es bien simple a la larga. El sistema político está exánime, está cada vez más débil, logra bajar cuando ya era casi imposible bajar el nivel de abstención, o sea, la participación electoral. Está bastante débil. Y si bien hoy día celebra la derecha porque ganó municipios emblemáticos, la verdad es que el sistema político entero es el que está debilitado. Muchas gracias, Alberto. Me tomo mi minuto para hablar también de la abstención que tuvimos ayer de cerca del 65%. Hay muchas teorías al respecto. Tal vez algo interesante es ver cómo con este sistema de voto voluntario seguimos pensando en los votantes como consumidores y en los candidatos como productos que se venden desde esa lógica supuestamente de buscar un beneficio para ese comprador/ciudadano. Eso no tiene lógica, y así lo ha dicho, por ejemplo, el economista Brian Kaplan en un libro del año 2007, El mito del votante racional, porque hay una gran diferencia entre el consumidor que va a comprar un jabón al supermercado y el votante que elige a un determinado candidato. La forma en que uno vaya a votar o el hecho de ir a votar o no tiene ningún beneficio para la persona que vota. No marca ninguna diferencia efectivamente en cuál es el, comillas, producto que se compra. Salvo claro que uno vive en Zapallar en esta elección donde efectivamente se definía por un voto. En cualquier otra circunstancia, en el 99,99% de los casos, ir a votar o no genera ninguna diferencia práctica, como sí lo hace la decisión de consumir. Por lo tanto, tal vez tenemos que pensar menos en consumidores, pensar menos en productos que se venden y buscar una identificación con causas, una expresión que sí permita significar lo que es ir a votar y cómo efectivamente se motiva a alguien a ir a votar en un contexto de voto voluntario. Estos son los minutos de confianza. Tenemos una nota con lo que pasó ayer y también con las reacciones que se han generado durante todo este día para comenzar la discusión aquí en Ciudadanos. Sin duda hubo un fracaso de la nueva mayoría. Habría que ser ciego para no entender que aquí hubo un voto de castigo hacia la nueva mayoría. Nos duele como nueva mayoría y es doloroso las pérdidas, como unas importantes. Suponer de que los resultados de ayer son responsabilidad de 3 o 4 personas me parece que es un análisis en verdad superficial. Y yo creo que la nueva mayoría se equivocó al anticipar la elección presidencial. Yo creo que el resultado de ayer deja la candidatura de Ricardo Lagos en una situación muy compleja. Por esa misma razón estoy aquí para ponerme frente a ustedes con más fuerza. El expresidente Piñera es candidato, lo que pasa es que no lo ha expresado. Si las elecciones fueran este fin de semana, Piñera tendría muy altas probabilidades de ganar. Ahora, ustedes escucharon de inmediato las lecturas. El tema presidencial, el tema de los candidatos, lo vamos a dejar para un poquito después. Quiero partir por el gobierno. ¿Qué hace hoy un gobierno que había apostado, precisamente había dicho, esta es la verdadera encuesta, había apostado que los resultados iban a ser mejores y que eso le iba a dar un aire y se encuentra con esto? ¿Cómo sale un gobierno de esta circunstancia? ¿Y qué ha hecho hasta ahora en las primeras horas, Alberto? A ver, el gobierno no tiene juego porque no tiene recursos políticos. O sea, la situación ya es imposible en términos de administración. El gobierno hace cambio de gabinete y se propina una crisis. No hace cambio de gabinete y establece una crisis lenta pero dolorosa donde no va a ser capaz de crecer. Cualquier acción que emprenda hoy día no funciona. Y la razón es muy simple. La razón es que el gran castigo en la política, siempre, el principal castigo, y eso nunca cambia, es que si tú traicionas tu proyecto, de ahí para adelante olvídate de todo lo demás. Le han dicho hasta el cansancio que rectifique. Obviamente, cuando dicen que rectifique, le dicen debilítese. Y el gobierno ha rectificado 1, 2, 3, 4 veces y le siguen diciendo que rectifique para que se debilite todavía más. Y el gobierno sigue estudiando incluso las posibilidades de rectificarlo. Los gobiernos tienen un proyecto. Si el gobierno no cree en su proyecto, ¿cómo pretende que la ciudadanía crea en su proyecto? ¿Cómo va a ir a decirle a la gente, mire, este es mi proyecto y yo estoy convencido de él? La gente dudó 5 minutos
dudó un poco con la reforma tributaria, dudó un poco con la reforma educacional, y el gobierno salió corriendo a tratar de decir, no, es que en realidad no era tan así, nosotros la podemos cambiar. No, ese es el problema, es un gobierno que no quiso hacer los proyectos que emprendió, y por eso hoy día está donde está. Y obviamente todo eso adornado formidablemente por el gran ganador oculto de esta elección, que se llama SQM, que lo que tocó lo pulverizó. Hernán, ¿es ese el problema del gobierno? A ver, yo, a diferencia de Alberto, creo que este gobierno pretendió llevar adelante una reforma profunda, digamos, un programa, un proyecto, y fracasó. Y no ha sido capaz de reconocer ese fracaso. Y mantiene una actitud negacionista de la realidad. Llama la atención la presidenta en su discurso de anoche, las reacciones del día de hoy, las consecuencias que está generando en la nueva mayoría. La incapacidad de hacer un cambio de gabinete que realmente se haga cargo de la realidad. A este gobierno le queda casi un año y medio en la moneda. O sea, realmente da la impresión de que aquí hay un vacío de poder y simplemente estamos esperando las próximas presidenciales, las próximas parlamentarias. Creo que hay un vacío de liderazgo, hay una responsabilidad política en la moneda en reconocer la realidad y, por de pronto, hacer un diagnóstico para rematar. Si alguna pretensión tienen de que la banda esta vez no se la pasen a la oposición, la propia presidenta Bachelet, creo que es clave asumir la realidad en que están y hacer un cambio bien de fondo. Y, dicho sea de paso, sí hay responsabilidad en 3 o 4 nombres, como decía la presidenta. O sea, su comité político es parte del problema. Patricia. Yo voy a partir por el final de Hernán, donde sí estoy de acuerdo con él. Es decir, yo creo que aquí hay responsables claramente. Es decir, por mencionar solo la última semana antes de la elección, hubo 2 hechos que son responsabilidad del comité político. La ley Express, fallida ley Express, que para bien del servicio electoral, hay que decir, saludos al CERVEL, que todos los males que se pronosticaban sobre la elección y el resultado que no se iba a reconocer, etcétera, etcétera, no fue tal. Por lo tanto, es aún más grave lo que pasó con la ley Express, era innecesaria. Y segundo, este cambio de gabinete que no tuvo ningún sentido antes de la elección. Pero dicho eso, para partir con lo que decía Hernán, yo creo que el gobierno está descolocado a raíz de los resultados que no se los esperaba. Lo cual también es un error de la interna del gobierno y de la interna de la coalición de la nueva mayoría. Y eso requiere, obviamente, un gesto político de parte de la moneda. Gesto político que tiene que ser, a mi juicio, algún cambio en su equipo. Y cuando hablo de su equipo, hablo tanto del comité político, es decir, de los ministros políticos de la moneda, como de sus asesores. Es decir, si alguien le aseguró a la presidencia, a la presidenta Bachelet, que ella podía ironizar con lo del 15%, que iban a ganar de todas maneras esta elección, bueno, alguien tiene que empezar. Yo siento que muchas veces se habla de estos poderes del segundo piso, etcétera, que hay en el gobierno. Creo que esos poderes sería bueno empezar a visualizarlo, precisamente por lo que decía Rafael, el que se pueda pedirles cuentas, que rindan cuentas sobre lo que están y no están haciendo. Es decir, creo que la moneda requiere de un gesto político de cambio en su equipo y además de acotar la agenda, porque efectivamente aquí falta más de un año de gobierno y creo que el país hoy día está esperando saber qué va a hacer la moneda y la nueva mayoría durante el año que queda. Ok, Rafael. Yo creo que lo que pasó ayer no hizo más que exacerbar un problema que el gobierno traía ya desde hace algún rato. No sé si esta frase recoge lo que ustedes están diciendo, yo creo que sí. Después de escuchar en la tarde ayer, temprano, a las 3:30, 4 de la tarde, al ministro Fernández, al ministro del Interior, con declaraciones que planteaba una certeza con respecto a un triunfo apabullador en todos los distintos indicadores, uno podría pensar que este gobierno no tenía un plan B, que es la expresión típica. Yo creo que ni siquiera tenía un plan A. O sea, este gobierno hace rato, que dejó de hacer lo que un gobierno, o al menos dejó de con claridad empujar una determinada agenda. A mí lo que me preocupa, aprovecho lo que decía, a propósito de lo que decía Hernán, exactamente lo que quedan son 14 meses. Tú lo decías, 14 meses, porque si contamos desde noviembre hasta febrero del próximo año, y un gobierno dura 4 por 12, 48, ¿no es cierto?
No, ni siquiera 14, son 16 meses. Y 16 es exactamente, perdonen la matemática, 1/3 de 48. Es decir, a este gobierno le queda 1/3 de su periodo. No le queda un poco, y 1/3 que debería ser uno importante para terminar sus obras. Me preocupa de verdad muchísimo, pensando en política pública y en los enormes desafíos que tiene este país, que el gobierno haya decidido dejar de gobernar tan pronto, habiendo tantas necesidades que el gobierno debería asumir. Esa creo yo que es la principal preocupación que me deja a mí al menos lo que pasó ayer y cómo el gobierno ha reaccionado. No estamos en la lógica un poco de la República Parlamentaria chilena cuando los presidentes decían hay dos tipos de problemas, ¿no? Los que se solucionan solo y los que no tienen solución. Lo pregunto porque da la impresión que en la moneda la lógica es dejemos que las cosas decanten, dejemos que el tiempo pase, dejemos que la historia haga su juego y las cosas naturalmente van a llegar a su lugar. Hay efectivamente una lógica de que ya el gobierno hizo lo que tenía que hacer y ahora sencillamente hay que dejar que fluya el curso de la historia y de los acontecimientos. ¿Tiene racionalidad eso? O sea, más vale que la nueva mayoría como coalición, porque tengo la impresión, es lo que está ocurriendo el día de hoy, es ponerle presión y muy fuerte a la moneda y en particular a la presidenta. ¿Para que haya qué? Para que haya un cambio de timón, un cambio de rumbo, para que se asuma la crisis en que se está y se empiece a ser más bien proactivo. Aquí hay un gobierno, digamos, que navega según la naturaleza de los vientos y no hace que las cosas ocurran. Entonces, yo te digo, ¿por qué la presidenta de la Democracia Cristiana, en primer lugar, no va al comité político y a continuación da una señal de decir, ¿saben qué? Aquí hay que hacerse cargo de esta realidad, porque el negacionismo, insisto, de la moneda es no asumir la realidad que están viviendo. ¿Patricia? Mira, a mí me asustó esto del cambio de timón, porque no sé mucho a qué nos referimos. Si tú sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Lo que yo veo es que aquí hay 14 meses o 16 meses, como decía Rafael, sacaba muy bien y precisamente las cuentas. Y 14 meses y algunas semanas en rigor. Y en eso Soy un macro. No soy un micro. Sí, no me hables de decir es lo que yo decía hace un momento, es decir, aquí hay que acotar la agenda. ¿Qué se va a hacer en estos 16 meses y algunas semanas y unos días que quedan? Es decir, creo, por ejemplo, que hay que poner énfasis absoluto en sacar adelante y terminar con la reforma educacional, que es una demanda gigantesca. Pero perdón, recién la moneda no había cambiado, recién la moneda no había puesto como prioridad absoluta el tema de la reforma previsional. ¿Eso fue hace cuánto? Hace un par de semanas. Claro. Yo diría, ¿quién está hablando? ¿Quién está haciendo seguimiento? ¿Dónde el gobierno ha puesto el énfasis en el tema de la reforma previsional? Hoy los presidentes del Senado y de la Cámara hablaron, dijeron cuáles eran las prioridades, y la reforma previsional no estaba. Claro, pero esa es una reforma, justamente esa es una de las reformas en las que al menos yo no he tenido la posibilidad, y créanme que he hecho un esfuerzo, de encontrar a nadie en el mundo técnico que haya estado suficientemente de acuerdo con las primeras señales que dio el gobierno. Así que probablemente no es una reforma que va a querer impulsar. Ya no solo va a ser un problema de un determinado grupo de interés o de la derecha tradicional liberal, sino que esto va a ser un problema del mundo técnico todo. Alberto, ¿no era una gran oportunidad política para que el gobierno se pusiera al frente de una demanda ciudadana y tomara protagonismo? El gobierno ha tenido cientos de oportunidades para poder retomar por lo menos la conexión con la gente, con medidas que pueden no gustarle a Rafael o pueden gustarle, pero son evidentemente, o sea, el mismo día jueves, si Lagos quería hacerle la jugada que le hizo, el gobierno no tenía para qué parcharle y tratar de hacerla pasar con dignidad, podía transformarla en un conflicto y sencillamente decir, ¿sabe qué? Harto feo que en el día donde estamos marchando las mujeres ya nos vengan a hacer estas lógicas patriarcales aquí a la moneda. Y listo, y lo mataba. O sea, son cosas que el gobierno aquí no ha tenido un manejo suficiente para poder enfrentar, porque ha tenido muchas oportunidades para poder retomar su conexión con la gente. Si en el mismo caso Cabal, la presidenta toma el caso en sus manos desde el principio y dice, me gustaría que se deshaga el negocio, saco a mi hijo inmediatamente del cargo, no me parece que sea compatible con lo que estamos haciendo. No solo no baja, sino que crece. Entonces aquí hay muchos errores políticos. Ahora bien, y permítanme exculpar de algunas cosas a Bachelet por una vez en meses. Es cierto que la coalición ha sido insufrible. Insufrible. O sea, porque Michelle Bachelet, nosotros estamos diciendo aquí, oye, haga el cambio. Tienen a Carlos Larraín adentro. Haga el cambio de gabinete y qué sé yo. Hacen el cambio de gabinete, hacen cualquier cosa, saca la ley, pon la ley, cualquier cosa, y los siguen criticando. Le piden que suba la ley express y le bajan la ley express. O sea, es insoportable. Entonces, de verdad,
yo me imagino que el gobierno está en una situación media traumática donde dice, ¿y para qué voy a hacer algo si va a ser igual de malo, corregir, entre comillas, que lo que había antes? Entonces, no lo dejan con juego. A mí en ese sentido me parece muy loco lo que está pasando, y lo entiendo a la luz del golpe que significó el resultado electoral de ayer, es que empiecen a echarse las culpas y a pelearse entre el gobierno y los partidos de la nueva mayoría. Es decir, esto de que la democracia cristiana empieza a pedirle cuentas y a ponerse dura y a decir no voy al comité, a la reunión con el comité político. Que era hoy en la mañana y que no ocurrió. Creo que esa es la peor manera para salvar a la coalición oficialista. Es decir, realmente empezar a echarse las culpas y a pelearse aún más es el peor camino. Ahora, de todas maneras. Con este escenario, generalmente en una circunstancia como esta, la pregunta es: ¿la presidenta debe o no hacer un cambio de gabinete? Yo haría otras dos preguntas. Primero, ¿tiene con qué la presidenta hacer un cambio de gabinete? ¿Tiene nombres efectivamente que puedan generar un cambio? Y segundo, ¿importa que haya un cambio de gabinete? ¿Realmente con eso mueve el tablero político? ¿Me recuerdan Yo no estaba en Chile, pero vi en internet las imágenes del cambio de gabinete anterior, que fue un cambio pequeño, ¿no es cierto? Que hasta donde entendemos fue forzado por la renuncia no esperada de Pacheco, ¿no es cierto? Algo que yo me imagino que deberían haber conversado antes. No creo que haya tenido que tomar ese trabajo además con tanta premura, pero bueno, ese es otro tema que lo explique él. Pero a mí no sé qué me llamó más la atención, si la mala cara que tenían los que estaban entrando al gabinete o los que se estaban quedando adentro. A mí me parece que la posibilidad, y no sé si me explico, me parece que la posibilidad de que hoy día el gobierno pueda encontrar gente que esté dispuesta a asumir esta importante tarea. Déjenme, yo hoy día en la mañana, pensando en lo que falta por hacer a propósito de los 16 meses y algunos días, estuve mirando proyectos que a mí me importan y que el gobierno tiene que asumir, porque no todos los proyectos tampoco tienen el tamaño de una reforma educacional. A propósito, tú partiste motivando esta parte diciendo, bueno, ¿y por qué no se aprovechan de hacer cargo de una demanda ciudadana? Si este gobierno ha cometido una y otra vez el error de leer mal las demandas ciudadanas, los patines tuvieron que ver con eso, la gente que está demandando que los 5 puntos porcentuales vayan a un fondo común. Las encuestas mostraron que inmediatamente la gente no quería eso. Entonces tampoco es tan fácil para el gobierno saber lo que la gente quiere. No ha sido capaz de hacerlo cuando partió, menos va a ser ahora. Pero déjenme solo mencionar algunos proyectos interesantes que son muy importantes, aun cuando quizás desde la perspectiva de la política pública no se ven tan gigantes. Está el tema de autocultivo de la marihuana, está el tema de matrimonio igualitario, está el tema de la descentralización, que es un tremendo tema, el tema de la desmunicipalización. Por mencionar algunos proyectos que no están todos los días en los diarios, está el tema del aborto. Son proyectos tremendamente importantes por la dimensión que tienen, no en tanto el tamaño como en tanto de la el gobierno finalmente renunció a empujar que el proyecto se votara y se aprobara o se rechazara durante la campaña. Estoy tratando de decir que va a ser re costoso para este país y va a ser re costoso para la señal que se le da también a los ciudadanos con respecto al rol de las políticas públicas que este gobierno tome la decisión de dejar de hacer. ¿Tiene con qué hacer un cambio Bachelet y cambia eso si la presidenta toma esa decisión? Yo creo que la pregunta es bien de fondo, digamos, porque independiente del cambio en sí mismo y si hay o no personas, que creo que es fundamental, esto tiene que ver con un diagnóstico. Y creo que el gobierno y la nueva mayoría siguen presos del error que cometieron en el diagnóstico del 2013, siguen presos de su programa, de las reformas estructurales, de la retroexcavadora y de la cultura de lo que hicimos en los últimos 20 años fue un fracaso y tenemos que corregir el rumbo. La verdad, y yo creo que si la presidenta quiere hacer algo razonable, con costos, pero tomar una ruta, es asumir el fracaso del diagnóstico del 2013. Es decir, Chile sí estaba avanzando en muchas dimensiones durante 20 años. No miremos tan críticamente el pasado, los consensos, el gradualismo y una serie de cosas de la forma en que se hacía la política. Es algo que tenemos que recuperar. Creo que eso le daría incluso, mucho más que sacando a Pacheco, señales de lo que un candidato como Lagos podría representar para un futuro. ¿Qué significa la continuidad en manos de Lagos del gobierno de Michelle Bachelet hoy? O sea, a la luz de la elección de ayer, perder la elección por de pronto. Entonces, o aquí se asume que hubo un error político de fondo y se dibuja un escenario distinto, y con eso creo que sí pueden haber personas. Si tú haces un cambio, tú puedes recurrir a un elenco que durante la transición fue importante. Y fueron rostros que le dieron una forma creíble al gobierno. ¿A quién te gustaría ver en el gobierno? ¿A quién te gustaría ver en un cargo político en el gobierno? Cortázar. Te doy nombres como Arellano, Brunner, Mariana Elwin.
si hubiera capacidad de asumir el fracaso. Bueno, te digo, tú me preguntas, como asesor político, ¿qué ruta? Un gobierno muy amplio. No, hay que elegir. No se puede estar con el Partido Comunista y con la DC al mismo tiempo. No se puede estar en esta ambigüedad que en parte es lo que no le permite gobernar, porque hace algo y por ambos costados salen las críticas. Va a ser de izquierda y derecha al que mismo tiempo. tome una decisión. Pero si sigue haciendo lo mismo, va a seguir cosechando los mismos resultados. No, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que está diciendo Hernán. De pronto. A ver, lo primero yo creo que la derrota de ayer fue muy contundente, pero sobre todo fue contundente en términos simbólicos y en términos de la abstención. Es decir, primero decantemos lo que pasó ayer. Es decir, aquí hay, jugando a la política o preocupados del tema político, un 30% de la población. Y este 30% sigue más o menos en un poquito más de 15 y un poquito menos de 15. Es decir, hay dos grandes bloques bastante empatados. Aquí no se derrumbó para siempre la nueva mayoría. Yo creo que si vuelven a poner paños fríos, vuelve la calma, volvemos a mirar un poquito cómo son las cosas. Yo creo perfectamente... No, creo que perfectamente... Sigan haciéndolo así, está súper bien. Bueno, no sé, eso se lo tiene que decir a la moneda. Yo solamente... ¿Tú estás diciendo que sigan haciendo lo mismo? Yo creo... No digo que sigan haciendo lo mismo, pero sí creo que hay posibilidades de que haya en este país una coalición de centro-izquierda que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista y más. Creo que eso es factible. La realidad no. Yo creo que sí es factible. No, yo creo para esto en realidad lo mejor a mi juicio es mirar el escenario a nivel mundial. En todo el mundo, en el ciclo 2010-2016, se ha ido debilitando fuertemente las fuerzas políticas de carácter de tercera vía, que es lo que se entiende como reformismo limitado o socialismo renovado. Y están muy débiles en todas partes, y en general lo que están creciendo son las fuerzas a la derecha de la tercera vía y a la izquierda de la tercera vía. A veces esa izquierda es más bien posmoderna, más de carácter ecológico, y a veces más tradicional y retornan los sindicatos. ¿Ya? O sea, tenemos ahí una transformación que puede ser diferente para cada caso, pero que evidentemente en el lugar de lo que podríamos denominar ocupa el Partido Socialista Obrero Español, digamos, hay una crisis gigante en casi todos los países europeos donde la tercera vía penetró con mucha fuerza. Y lo que estamos viendo hoy día en Chile es algo muy parecido. En ese lugar se deposita la crisis con mucha fuerza, crecen las alternativas por izquierda cuando hay, porque la verdad es que hoy día queda muy en evidencia que los partidos a la izquierda de la nueva mayoría no leyeron las posibilidades que otorgaba esta elección y no llevaron la cantidad de candidatos que podrían haber llevado. O sea, hubiesen llevado candidatos en todas las comunas, es otra de la historia la que se habría escrito. Y hubiesen llevado un candidato fuerte en Santiago Centro, es otra de la historia que se habría escrito. Entonces, es evidente que aquí hay una oportunidad en ese sentido por izquierda, y hay una oportunidad para las derechas, como está pasando también en Europa, ¿ya? Y normalmente para las derechas bien radicales. Entonces, aquí lo que está pasando es que se está debilitando esa zona, y eso hay que saber leerlo. El reformismo limitado es el que fracasa. Habrá que ver hacia dónde va esta historia, que se bifurca, nadie sabe si va para un lado o para el otro, está bifurcándose, pero hay que asumir que ese es el costo, y ese costo no se resuelve trayendo a Brunner, o sea, me parece evidente. No, yo creo, Pati, que sí se derrumbó la nueva mayoría ayer. Porque yo creo que aquí hubo dos grupos principales los mismos votos que la derecha. Sí, pero como dicen por ahí, caballo, alcanzados, caballo ganado. No solo importa el nivel, importa desde dónde vienes, con qué te estás comparando. Y yo creo que hubo dos grupos ayer que le dijeron sin anestesia que no a la nueva mayoría. Uno fue la clase media, una clase media que no tengo idea si vota izquierda o derecha, pero que se había subido a los patines, eventualmente por primera vez en su generación o en su familia, y a la que quisieron bajar, y que le dijo claramente, rotundamente, que no a ese proyecto de la nueva mayoría. Creo que la metáfora fue rechazada, insisto, sin anestesia ayer por ese grupo. ¿De qué comunas hablas cuando haces ese análisis, Rafael? A ver, pero por supuesto, o sea, La Florida, Maipú, San Bernardo, ¿no es cierto? Estamos Puente Alto, etcétera. O sea, son las comunas, o sea, el mismo Santiago. Fíjate que son comunas al final de clase media que han mejor... Bueno, sabemos, no nos voy a latigar con eso. El segundo grupo yo creo que es un poquito más complicado que el anterior y que sí es un grupo cautivo por la concertación, que son estas personas que son de centro izquierda,
que no van a estar dispuestos a votar por alguien de derecha, no es que se estén moviendo de un lado para otro, que tampoco van a estar dispuestos a votar por alguien muy de izquierda, y que por lo tanto muy probablemente, yo creo que son los responsables de que la Carolina Toá, por ejemplo, haya bajado de 44 a 22.000 sus votos, porque ante un proyecto que de verdad los desconectó, yo creo que decidieron simplemente no ir a votar. No tengo los datos, estoy especulando. Yo creo que una hipótesis probable es que aquí hubo mucha más abstención sesgada hacia este grupo de gente, que es gente de centro izquierda, que insisto, bajo ninguna circunstancia va a votar por la derecha, pero que ante alternativas que veía como derecha o muy de izquierda, y ahí está el gobierno, optó por no ir a votar. Y por lo tanto le quitó los votos, no se los dio al otro, le quitó los votos a candidatos como la Carolina Toá, que de alguna manera están demasiado asociadas institucionalmente a este gobierno y a la nueva mayoría. Yo estoy de acuerdo en parte con tu análisis. Estoy de acuerdo con este enojo de una gran cantidad de ciudadanos, probablemente de lo que se llama clase media, que es una cosa muy difusa y muy grande. Aquí hubo un tremendo voto de castigo. La gente estaba enojada con la nueva mayoría. Pero lo que yo no creo es que eso signifique el derrumbe total. Y quizás es de wishful thinking, no quiero creer que la alternativa van a ser las derechas ultras, como está pasando en algunas partes, y las izquierdas anónimas, anómicas. ¿Ya? Prefiero creer que somos capaces en Chile de seguir construyendo con una coalición amplia. Yo creo que hasta, es decir, yo no estoy segura de que la nueva mayoría murió para nada. Si es que la nueva mayoría no se sigue tirando los platos por la cabeza y se vuelven a armar en una coalición capaz de hacer un nuevo proyecto, que finalmente creo que es lo que intenta hacer Lagos, pero creo que eso vamos a hablar después. Hernán, y vamos a la pausa para entrar a ese tema. Patricia hace un rato decía de que aquí habían unos asesores que le estaban diciendo a la presidenta que estaba todo bien, que el resultado iba a ser bueno, y la cuestión es que eso no ocurrió. Entonces, y a continuación dice Patricia de que en realidad fue una derrota, pero no fue tan grave. En el fondo, tú podrías estar en el segundo piso compartiendo el mismo diagnóstico con los asesores de la presidenta y seguir navegando en las mismas aguas. No, nada que ver. Ya, nos vamos a la pausa y vamos a hablar de los candidatos presidenciales y de cómo parte la carrera desde hoy día en adelante. Ciudadanos en CNN Chile. Vamos al debate presidencial ahora en Ciudadanos de CNN Chile. Lo veíamos en el video hoy, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, tuvo duras palabras para la postulación de Ricardo Lagos. ¿Se complica la opción de Lagos después de ayer? ¿Carga las culpas de alguna manera o al revés? ¿Se le abre una oportunidad para recoger los pedazos de la nueva mayoría y ser el padre cuidador? Solo una línea, yo creo que ayer Ricardo Lagos se hizo cargo de la nueva mayoría. Yo creo que se tomó la nueva mayoría ayer en su discurso. Pero bueno. Pues fue el líder más importante. Desarrollen la idea. Sí. ¿Eso es bueno o malo? Permíteme. Pero ¿sí? Para mí que eso es bueno. Eso es. Para mí que soy conservador y tengo más de 50 años, re bueno. Pero bueno. ¿Ya? No sé si para el resto no es. A ver, Ricardo Lagos apostó, que yo creo que era el único camino que tiene. No significa que le vaya a ir bien con ese camino, pero el único camino que tiene es que él apostó a lo que vendría a ser una solución intraelitaria. Desde la semana pasada la dejó en claro. O sea, su partido no es ganar los votos. Después de ganar los votos, primero es dejar a los jugadores fuera de juego dentro de la coalición, ¿no? Y entonces hay que ir eliminando competidores. La semana pasada hizo una jugada muy osada, logró dejar bastante mal a los otros competidores, porque la movida de él fue bastante agresiva y hostil, pero los otros se vieron un poco más que osito de peluche, entonces obviamente ganó, ¿no? Y el fin de semana asume esa posición de responsabilidad por la coalición. Va a ver a Carolina Toá, cosa que no habrían hecho muchos en esa misma posición, asume la derrota, empieza a absorber y dice, yo me voy a hacer cargo, ¿no? Ahora bien, todo parece indicar que la solución intraelitaria no está funcionando. O sea, hasta el momento, el diagnóstico a 5 días de haber empezado la misión es que está en Richter 8 la situación. O sea, está todo mal y va muy difícil. Pero Lagos, en ese sentido, hay que reconocer que él tiene la claridad de decir, bueno, ya aposté por este camino y va a seguir por ese camino y no va a andar jugando a la feria, a la publicidad, a ponerse joven, a cambiarse la ropa como Freddy Ruiz Tagle. Va a jugar el partido que tiene que jugar y vamos a ver, le queda tiempo y vamos a ver si funciona. Todo parece indicar que por ningún lado. Pero bueno,
Siempre hay algo de fe, aunque sea ateo. ¿Cómo conversa eso con la entrevista que dio Pacheco en la mañana del domingo? ¿La leíste? No, claro, la entrevista de Pacheco tiene que ver con que ellos estaban apostando a que no iba a pasar, nuevamente la calidad de los datos que tenían en el gobierno, qué sé yo, estaban apostando a que no iba a pasar nada. Porque recordemos el titular, ¿no es cierto? Claro. El titular era, oye, nosotros somos nueva mayoría. Somos la continuidad de la nueva mayoría, y 12 horas después la nueva mayoría... que es para salir en la tarde con el diario y decir, ven, ganamos. Exacto, Claro. exacto. El problema es que, claro, ya no ganamos. Es que perdimos. Claro. Entonces tienen los datos ahí horribles. Estoy de acuerdo con Alberto. Yo creo que hoy día Guillé está en mejores condiciones. Lagos, con todo lo que ha hecho, es una opción que se ha ido debilitando, pero creo que esta es una maratón. Falta mucho todavía. Y Lagos, si está haciendo algo, es jugar fuerte. Lagos ayer fue y se hizo cargo del muerto. Hoy día salió a responderle a la presidenta de la Democracia Cristiana sus críticas. Y no cabe duda de que asume que hay un vacío de liderazgo, que Alejandro Guillé puede ser una persona con carisma, con credibilidad, pero no es un político de fuste para hacerse cargo de la crisis actual que tiene el sector y la necesidad que el país tiene hoy día de reencontrarse con su sistema político. Lagos, un iluminado que tiene gran capacidad política, cree ser capaz de dar vuelta a este partido y está jugándoselas a full. Y yo eso lo respeto, creo que hay que reconocerle. La pregunta es, con esas herramientas, con esos recursos que da la impresión fueron muy funcionales en la transición, ¿podrá hoy día dar vuelta el partido que da la impresión es distinto, es una sociedad más exigente, ese político, digamos, tan vertical, será funcional hoy día en una sociedad tan horizontal? Yo esas son, creo, preguntas que conecto con la cuestión más de fondo. No sé si le va a funcionar, pero de que está apostando todo su capital político, lo está haciendo. ¿Patricia? Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Creo que hoy día escuché a la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goy, decir si le está haciendo, se le ha hecho muy cuesta arriba a Ricardo Lagos. La verdad es que yo creo que no ha empezado a subir la cuesta. Es decir, está recién dando los primeros pasos y yo coincido con ustedes en que es una tremenda apuesta donde no tiene nada seguro. A mí algo que me gusta en ese sentido es que en estos tiempos no se ha visto muchos dirigentes y líderes políticos dispuestos a jugársela sin sandías caladas. Y esta sandía sí que no tiene nada de calado. Se ve mal, digamos. Se ve, en la feria no la compra. Se ve bien mal. Entonces creo que es una apuesta fuerte. Creo que la nueva mayoría recibió un remesón feroz. Y cuando tú recibes un remesón pequeño, bueno, uno da explicaciones más o menos. Bueno, creo que esto fue un palo tan grande que aquí hay que revisarlo todo. Cuáles son las nuevas metas, los nuevos objetivos, los nuevos equipos, las nuevas personas. Y armar ese proyecto yo creo que es la apuesta de Lagos. No sé si va a poder rearmar la nueva mayoría con un nuevo proyecto y si, además de rearmarlo, él va a ir a la papeleta final o no. Creo que son dos cosas distintas también. No necesariamente es lo mismo. Y la apuesta de Guillé, que hace algo muy distinto, aparece en la sede del Partido Radical, intenta armar un discurso mucho más ciudadano, de empatizar con la gente, de hacerse cargo de la autocrítica, de quienes no votaron. Se pone en otra dimensión Guillé, se pone como el representante de la nueva mayoría. Se intenta poner como un representante de los ciudadanos que son críticos de la nueva mayoría. ¿Funciona eso? Bueno, además que electoralmente tampoco Guillé puede contar con una elección. Fue un desastre. La segunda región. Claro, la segunda región donde está bien parapetado. Ahora, la segunda región hay que decir que repetir es muy difícil. O sea, tradicionalmente, en general, la reelección es algo difícil en la segunda región. Sin embargo, en Antofagasta aconteció con Karen Rojo que repitió sin el apoyo de ninguna de las grandes coaliciones, porque Piñera fue a apoyar al otro candidato. No, en el norte tener un apoyo de una gran coalición es perder. Sí, claro. Y ha sido así históricamente, y todavía los candidatos van a buscar los apoyos insólitamente. Sí. Entonces, pero bueno, efectivamente yo creo que el escenario... Ahora, lo interesante hoy día es que los presidentes de partidos ya no hablan por los partidos. Eso también hay que tenerlo en claro. O sea, hoy día uno escucha a Carolina Goich y eso no es la DC. Eso es un grupo dentro de la DC. Entonces, un fragmento de la DC habla contra Lagos, y hay otro fragmento de la DC que habla a favor de Lagos. Y hay un fragmento del PS que habla a favor de Lagos y un fragmento muy chiquitito del PS que habla en contra de Lagos. Y así uno va por partido y va a ir viendo este tipo de escenario. Yo creo que hay una inercia que está complicada porque, en general, la tendencia al sacar el binominal va a ser volver a lo que ha sido la historia de Chile en términos de voto, que son los 3/3. Eso es lo normal. ¿Quién configura cada tercio es otro cuento?
pero los 3/3, que haya algo a la izquierda, haya algo al centro y haya algo a la derecha. La presión más complicada hoy día y un gran perdedor de la elección es el Partido Comunista. El Partido Comunista tenía al alcalde mejor posicionado del sistema, con una propuesta de política pública interesante, exitosa, copiada, y sin embargo no logra mejorar su votación de alcaldes, que era algo obvio, exportar a otros candidatos del partido esa figura. Entonces tenemos ahí una situación complicada porque además esos votantes ven que a la izquierda se está formando algo y que ellos ya no están en la izquierda. Perdón, Alberto, en ese punto, a mí el dato que más me llamó la atención es lo que pasó en Pedro Aguirre Cerda, donde el Partido Comunista, con una dirigente social histórica como Claudina Núñez, pierde, pero no pierde contra la derecha, pierde contra un médico que va como independiente y que es destacado por su labor social porque atiende en su casa a la gente gratis. Entonces, la gente se pasa de reconocer a una dirigente social histórica vinculada a un partido a reconocer a un dirigente social que va absolutamente por fuera. Claro. Eso me parece que... Entiendo, si no me equivoco, que es un dirigente, creo que PPD, que justamente no lo apoyaron porque la coalición apoyó a Claudina, y él fue por fuera. Él hace su labor como médico, se hace conocido así y va por fuera como independiente, fuera de la coalición. Eso me parece interesante y marca precisamente el problema del Partido Comunista. En la Comuna de Santiago no, porque no solo, o sea, uno no solo tiene que mirar para entender ese tipo de fenómenos, creo yo, al que ganó o a la que ganó. Hay que ver también la distribución completa. Por ejemplo, en el caso de Santiago, la representante del PRO, ¿no es cierto? La Morales, la Patricia, salió cuarta, pero el punto es que si tú miras quién quedó segundo, tercero, perdón, yo no tenía idea que existía. Empecé a averiguar, Partido Poder, y parece que es una persona que lleva hace harto rato trabajando, tiene un conocimiento de las bases, qué sé yo, pero no es la persona que uno tenía en la cabeza. Entonces eso se ha dado, eso también fue interesante. ¿Sabes qué? Yo creo que hay muchos fenómenos interesantes en esto, porque yo creo que lo que pasó en Pedro Aguirre Cerda, como pasó en La Reina y como le pasó a Pujol, son toda esta gente que no quiso ir a primaria. No quisieron ir a primaria, tenían los cargos asegurados, se consiguieron la seguridad con sus partidos, no van a primaria y entonces salieron candidatos por el lado. Es decir, yo creo que el viejo lema, el que tiene mantiene, murió en esta elección. Es decir, ahora hay que competir y trabajar en la calle. Este es un escenario para riesgo, o sea, para tomar riesgo. Y tenemos muchos que no están, o sea, pongo un ejemplo muy simple. El mismo Jadwe, como candidato presidencial el próximo año, sería un candidato presidencial súper interesante. Y el Partido Comunista no lo quiere llevar. No le interesa. Por fuera, dices tú, no por la nueva mayoría. Por fuera, si fue a la primaria por la nueva mayoría, como tú quieras. Como tú quieras. Interesante que fuera la primaria. Es muy difícil para el Partido Comunista, si hay primaria a la izquierda, que vaya a la primaria, comillas, de centro. Para la gente que es comunista de toda la vida, va a ser todo un tema eso. ¿Ya? Pero bueno, supongamos que va a la primaria de centro, ¿ya? Y va al Partido Comunista. Bueno, va a ser, evidentemente, le puede ir bien. Es un candidato que ha demostrado capacidad de gestión, capacidad de gobierno. Entonces, es un escenario donde es curioso que los partidos no quieran apostar cartas donde podrían ganar. ¿Sabes qué? Yo creo que esta elección tiene muchas lecturas que seguir haciéndose. El Partido Comunista es, en términos porcentuales, el que más votos perdió. No es el que más perdió en cantidad, el que más perdió en cantidad fue el Partido Demócrata Cristiano y la UDI después. Pero el Partido Comunista porcentualmente fue el que más perdió. Y tú hablabas de la izquierda y el desafío que viene con Sharp, ahora que tiene que demostrar capacidad de gobernabilidad en una comuna muy difícil como Valparaíso. ¿Qué se hace con eso? Porque hay distintas lecturas. Unos dicen, se demostró desde esa izquierda que es posible construir una alternativa y ganar, arrasar en una elección como Valparaíso. En el resto del país, en cambio, demostraron bastante debilidad. ¿Qué lectura queda en términos de poder ver si es posible construir efectivamente una fuerza allí o si eso está todavía muy, muy lejos de ocurrir a nivel nacional? A ver, yo creo que son movimientos, a mi juicio, que están en pañales. Es decir, creo que en cada uno de los lugares donde hubo fenómenos de izquierda, no del bloque gobernante, tenía sus propias especificidades. Como dije yo al comienzo del programa, lo de Valparaíso es realmente un fenómeno bien local. Es decir, había ahí un movimiento claramente ciudadano. De hecho, hay mucha gente de nueva mayoría que apoyó a Sharp, que no estaba dispuesta a apoyar a DJ Méndez, que fue el candidato oficialista. Entonces, creo que cada lugar tiene su propia especificidad. Yo creo que hay mucho que mirar, mucho que analizar, muchas conclusiones que sacar. Al estado de salud de la nueva mayoría, que yo creo que ayer
sufrió un tiro de gracia. Y la pregunta es, ¿va a haber capacidad de leer esa realidad? Porque si hay voluntarismo... Pero Hernán, ¿puede haber un derrame por la izquierda de la nueva mayoría o no hay una fuerza política capaz de hacer ese Yo tengo la impresión, y desangre? lo hablábamos ayer, hay una expectativa real. Lo de ayer fue simbólico, lo de Valparaíso es simbólico, pero alimenta a sectores de izquierda, extra nueva mayoría, a construir el Frente Amplio. Le da la posibilidad de soñar de que es posible un Podemos a la chilena. La fractura de la nueva mayoría le permite además al Frente Amplio ir por esos votos del PC, ir por esa izquierda que se siente que junto a la DC, en la misma mesa, en el fondo se está renunciando a la identidad de la izquierda. ¿Se puede fracturar la nueva mayoría? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que si el candidato Lagos, el candidato Guillé o quien resulte, digamos, el electo, va a tener que tomar una decisión. Y esto tiene que ver con quién tiene que ser la presidenta. O elige el camino de los autoflagelantes y considera de que el modelo tiene serios problemas y alimenta a la izquierda, o definitivamente vuelve al espíritu de la concertación y se sabe que la ruta que estábamos llevando era la correcta y rectifica. Ya, pero no caben las dos cosas. No cabe una coalición Exacto. como la nueva mayoría. Eso es lo que estamos viendo. ¿Tú crees que no es posible? No, hay que elegir. La izquierda debe elegir. No, yo creo, a ver... no está de acuerdo con eso. La matemática no va a ser perfecta porque efectivamente esto cambia cuando hay distintas coaliciones, qué sé yo, pero la izquierda fue dividida en 5 coaliciones, la izquierda de la nueva mayoría. Y el único lugar, o uno de los pocos lugares donde hubo un acuerdo de colaboración relevante fue en Valparaíso. Y en el lugar donde hubo un acuerdo de colaboración relevante se ganó. Con primarias, además. Con primarias, además. ¿Ya? Con vinculación social, política, o sea... Está bien, pero con un candidato por parte de la nueva mayoría que no representaba nada. Está bien, está bien. Quiero reforzar lo que tú estás diciendo con algo que dijo el propio Pacheco en esa entrevista que quizás ya no quisieran muchos recordar del domingo, donde además de decir que era la continuidad, también le preguntan cómo es la relación con Giorgio Jackson y Boric, es decir, lo que hay de la izquierda hacia la izquierda de la nueva mayoría, y dice, si no logramos conquistarlo es un fracaso. Exacto. Es decir, él tiene claro que tiene que ir a esa siempre ha sido conquista. el gran temor de la concertación de la nueva mayoría. Entonces, evidentemente, ahora, tengamos claro, aquí ha habido una incapacidad de montar un frente amplio para esta elección, entendiendo que se tomó la decisión de hacerlo para la próxima. Lo que es contraintuitivo respecto a todo lo que pasa en el mundo, que en general tú vas primero, entrenas un poco en la municipal, que además te permite cosas muy importantes. Hoy día, al tener Valparaíso, las posibilidades son ciertas de diputaciones después en la zona, de senaturías en la zona, o sea, se abre un espectro mucho más interesante. Vamos a las respuestas a nuestra pregunta de hoy. ¿Cómo votaron ustedes en nuestra encuesta sobre quién fue el más dañado, el más perjudicado por los resultados? La presidenta Michelle Bachelet con el 52% es la más dañada por los resultados de las elecciones. El expresidente Ricardo Lagos está ahí con el 42%. Y al menos aquí pasa piola Alejandro Guillé, el senador radical, con el 6% de nuestros televidentes, los que votaron en esta encuesta, que consideran que es el más dañado por los resultados de las elecciones municipales. Ahí está la opinión del respetable en nuestra encuesta. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta edición de Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ti. Mañana vamos a descansar. ¿Quieres seguir viniendo todos los días, Rafael? El próximo lunes no hay problema. El próximo lunes feriado largo. Aparte de las máscaras de Halloween que decían Ahí sobre está. lo de Hernán. Yo la máscara de Brunner. A eso estaba jugando hace un rato. Sigan haciendo lo mismo, lo están haciendo muy bien. Nos vamos, que estén muy bien, chao.